Romanos. No hay duda alguna de que el apóstol Pablo escribió esta carta. Declara provenir de su pluma y la evidencia interna sustenta con certeza esta declaración. Es tan concluyente el argumento en favor la paternidad paulina de esta epístola, que ningún erudito serio da que procede del célebre apóstol. Lugar y fecha de Romanos. Combinando los datos históricos que se encuentran en el libro Los Hechos con declaraciones hechas en las cartas a los Corintios en Romanos, queda claro que Romanos fue escrita desde Corinto durante el tercer viaje misionero. Pablo pasó unos 3 meses en Corinto al final de su tercer viaje. Hechos de los Apóstoles 20, versículos 2 al 3. Nueva traducción viviente. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. En esta época recibió una colecta para los santos pobres en Jerusalén, y se dirigía a fin de entregarla. Hechos de los Apóstoles 24, versículo 17. Nueva traducción viviente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Romanos 15, versículos 25 al 26. Nueva traducción viviente. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues, les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Primera de Corintios 16, versículos 1 al 4. Nueva traducción viviente. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén, y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Segunda de Corintios 8, 1 al 15 Nueva traducción viviente. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Segunda de Corintios 9, versículos 1 al 15. Nueva traducción viviente. En realidad,
No necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Pues sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes, si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Esto situaría la redacción de esta carta en alrededor del 56 después de Cristo. Propósito de Romanos. 2 veces en la carta, el apóstol Pablo da la razón para escribir Romanos. Romanos 1, versículos 10 al 13, nueva traducción viviente. Algo que siempre pido en oración es que, Dios mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero, hasta el momento, me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Romanos 15, versículos 22 al 25. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma, y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Les dice que realmente quiere ir a verlos, pero que una y otra vez las circunstancias le han impedido, por ello es que escribe esta carta. Espera ir allá a su debido tiempo, pero probablemente se da cuenta que podría ni llegar a Roma, considerando los problemas que esperaba encontrar en Jerusalén y dándose cuenta de que muchos querían darle muerte. Que sepamos, la Iglesia en Roma no padecía ningunos problemas importantes, ni en lo doctrinal ni en la práctica, que demandasen atención apostólica. No es por esas razones que Pablo escribió Romanos. Sin embargo, es probable que tuviese vanas razones para escribir. Pablo escribió para lograr el apoyo de la Iglesia en Roma para sus esfuerzos misioneros hacia el oeste, incluyendo España. Escribió para enfatizar la universalidad del Evangelio de Cristo. Es para judíos y gentiles. Escribió para dar a la Iglesia de Jesucristo una presentación clara e inclusiva de la doctrina de la salvación por la fe.
Y escribió por algunas razones personales, incluyendo el buscar apoyo en oración para sí mismo, y esperando hallar algún fruto espiritual entre ellos. Romanos 1, versículos 11 al 13. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero, hasta el momento, me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Romanos 15, versículos 30 al 33. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre, y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Tema de Romanos. El tema de Romanos es la justicia. Esta carta trata con detalle la justicia que Dios provee para la humanidad pecadora. Es la única que Dios aprueba. La epístola trata también la clase de vida recta que debería caracterizar a los que son creyentes en Cristo. Consideraciones especiales. La ciudad de Roma. En la época de Pablo, Roma era la ciudad más influyente del mundo. Pablo era ciudadano del Imperio Romano, y su gran deseo era predicar el Evangelio de Cristo en la ciudad imperial. Cuando Pablo escribió a los santos en Roma, estaba escribiendo en un tiempo de paz, prosperidad y orden. Aunque el infame Nerón estaba entonces en el poder, 54 a 68 después de Cristo. Era en lo básico una buena era porque Nerón había escogido a hombres capaces para el gobierno. Roma tenía una sociedad bien ordenada. Se estima que la ciudad puede haber tenido una población de hasta 4 millones. Con una población tan grande, se podían encontrar las características típicas de una gran ciudad. Existían lado a lado el lujo y la miseria, las riquezas y la necesidad. La institución de la esclavitud echaba su perjudicial influencia sobre toda la sociedad. El trabajo físico era menospreciado y considerado solo digno de esclavos. La fabricación y el comercio eran considerados cosas de los esclavos y de los extranjeros. Solo algo más de la mitad de la población eran ciudadanos libres. De estos, relativamente un pequeño número eran ricos, mientras que la inmensa mayoría eran pobres y vivían de la beneficencia pública o privada. Estos ciudadanos pobres estaban orgullosos de su ciudadanía romana y desdeñaban como degradante el trabajo manual. En la ciudad podían encontrarse personas de casi todas las naciones, y cada grupo se había traído consigo sus particulares vicios. Fue en este ambiente que fue fundada y que estaba prosperando la Iglesia. Durante un periodo, la paz de Roma permitió que el crecimiento prosiguiese. Pero esto terminó cuando Nerón comenzó su diabólica persecución contra los cristianos. La Iglesia en Roma no fue fundada por ningún apóstol en general. Romanos 15. Versículo 20. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Ni por Pedro ni por Pablo en particular. Lo más probable es que la iglesia fuese iniciada por los que llegaron a la fe en Cristo en otros lugares, y que trajeron consigo su fe a Roma. Algunos judíos pudieron haber llegado a Roma después de ser salvos en el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles 2. Versículo 10. De Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Sin embargo, la iglesia en Roma, aparentemente, era básicamente gentil, aunque había también un considerable elemento judío, y es dudoso que los judíos fundasen una iglesia gentil. La puerta a los paganos no fue abierta, sino años después del descenso del Espíritu. Sería una suposición. Mucho mejor decir que algunos de la casa de Cornelio llevaron a Roma las nuevas de un Salvador para los gentiles. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, nueva traducción viviente. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa.
Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía, y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro. «Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí». Cornelio contestó: «Hace 4 días, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: «Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato, y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado». Entonces Pedro respondió: «Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al 3er día. Después Dios permitió que se apareciera. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre». Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas,
el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Puede ser que estos fuesen los fundadores de la Iglesia. Pero también es probable que algunos de los convertidos de Pablo procedentes de otros lugares hubiesen ido también allí, como se sugiere por muchos nombres relacionados en Romanos 16. Había judíos en la Iglesia, porque parece que Pablo esté arguyendo con ellos. Romanos 4, versículo 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Romanos 7, versículos 1 al 10. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. Había asimismo un elemento gentil. Por ejemplo, Romanos 11, versículo 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto. La Iglesia contenía ambos grupos, pero la mayoría la formaban los gentiles. Resumen de Romanos. Debido a que la mayoría en Roma no habían estado directamente bajo el ministerio de Pablo, les da sus credenciales. Romanos 1, versículo 1, nueva traducción viviente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Les dice que el evangelio que le había sido confiado era el evangelio que había llevado a los romanos a Cristo. Romanos 1, versículos 2 al 7. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Hace notar que en el espacio de unos 10 años su fe en Cristo había llegado a ser conocida en todo lugar.
Y su deseo era desarrollar y alimentar el progreso de aquella fe. Romanos 1, versículos 8 al 13. Ante todo les digo que, mediante Jesucristo, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que, Dios mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero, hasta el momento, me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Pablo comienza un concepto enteramente nuevo en Romanos 1, versículo 14. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Cuando afirma que él es deudor. Hasta aquel tiempo no había tenido transacción alguna con los romanos que le hiciera ser deudor a ellos. Más bien, había tenido unos tratos con Cristo que le habían convertido en deudor. La gracia de Cristo para con él y su posesión del Evangelio universal hacían de Pablo un deudor para con todos. Este Evangelio solo puede salvar a los hombres, y, por tanto, no se avergonzaba de él. Salvación se usa aquí en su sentido completo tanto como un acto como un proceso. Los creyentes son salvados de la pena y del poder del pecado. Pablo declara también su gran tema de que la justicia es un don basado en la fe. Justicia es aquella condición en la que uno no es culpable de violar ninguna ley de Dios. Naturalmente esto no es en absoluto posible para el hombre, le tiene que ser dado por Dios. Esta justicia que da plena satisfacción a Dios es dada al hombre. Le es imputada la pecaminosidad y condenación de todos los hombres. Esta porción trata de por qué la humanidad necesita este Evangelio de Cristo. Todos los hombres lo necesitan porque todos los hombres son culpables de pecado y son incapaces de salvarse a sí mismos. La culpa de los gentiles. El punto principal en este pasaje es que cuando alguien rechaza la verdad de Dios degenera doctrinalmente, en sus creencias, y moralmente, en su vida, y experimenta el juicio de Dios. Romanos 1, versículo 18, nueva traducción viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Los gentiles tenían una revelación de Dios en la naturaleza que les decía que Dios existe, y que es poderoso. Pero decidieron no seguir esta revelación. Por cuanto la han abandonado, no pueden pretender ignorancia, son de derecho culpables delante de Dios. Obsérvese que si alguien responde a la revelación en la naturaleza y busca saber más acerca de Dios, entonces Dios le revelará más verdad a tal persona. La culpa de los judíos. Los judíos son también culpables delante de Dios. Tenían mucho más de la verdad de Dios si conocían sus normas. Sin embargo, a pesar de saber la diferencia entre el bien y el mal, hacían en realidad lo mismo que los gentiles. Romanos 2, versículos 17 al 24. Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, ¿pero tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, ¿pero tú cometes adulterio? ¿Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos? Te sientes muy orgulloso de conocer la ley pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. También ellos experimentarán la ira de Dios. La culpa de todos los hombres. En este punto, Pablo examina todo su anterior argumento, observando que ha acusado tanto a los judíos como a los gentiles de ser culpables delante de Dios. Ahora demuestra la validez de su posición con una serie de citas del Antiguo Testamento.
La conclusión es que toda persona es incapaz de salvarse a sí misma. La justificación de pecadores que creen. La base de la justificación. En este punto, Pablo deja de tratar la pecaminosidad del hombre y comienza ahora a tratar la solución de esta terrible situación de la humanidad. Por cuanto todos han pecado, todos necesitan justicia. Esta justicia tiene su fuente en el mismo Dios y no viene por esfuerzo humano. Viene por fe. Romanos 3, versículos 21 al 22. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pablo emplea varias palabras clave en esta sección. Justificación. Es un acto de Dios mediante el cual Él declara justo al pecador que cree. Esta declaración está basada en la muerte de Cristo. Incluye la remoción de la pena por el pecado así como la adición de la justicia de Cristo a la cuenta del creyente. Redención. Es la liberación que se consigue mediante el pago de un rescate. Cristo es contemplado como aquel que libera a las personas del pecado mediante el pago hecho en la cruz. Propiciación. Esto significa aplacar o dar satisfacción. La muerte de Cristo ha dado una plena satisfacción a las justas demandas de Dios. La santidad y la justicia de Dios quedan satisfechas, y Dios puede ahora salvar a los hombres. La justificación y la ley. Pablo muestra ahora qué relación tiene la ley, las obras, con la cuestión de la salvación del hombre. Hace notar que la salvación por la fe excluye la ley, las obras, y la jactancia del hombre que resulta de las obras. Somos salvos por la fe, no por obras. Romanos 3, versículos 27 al 28. Nueva traducción viviente. ¿Podemos, entonces, jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. También señala al hecho de que hay un Dios, y, como resultado, un método de justificación. Este método es por la fe. Romanos 3, versículos 29 al 30, nueva traducción viviente. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. La ley no es un medio de justificación, sino más bien, es un revelador de pecado. Y el puesto de la fe. Empleando a Abraham y a David, el apóstol muestra que los hombres siempre han sido justificados por la fe. Abraham fue declarado justo mucho antes de llevar a cabo la obra de la circuncisión. Y David, que era culpable de asesinato y adulterio, y que no tenía provisión en la ley para tales pecados, experimentó la misericordia y la gracia de Dios. Fue declarado justo. La certidumbre de la justificación. La justificación es un hecho cumplido, no un proceso en marcha, en la vida de quien cree. Los creyentes tienen la garantía de que no experimentarán la ira de Dios. Dios, que nos salvó cuando éramos sus enemigos, nos guardará de cierto ahora que somos sus hijos. Los creyentes están a salvo en Él. Además, según declara Pablo, tenemos paz para con Dios, acceso a Él, esperanza, gozo y la presencia del Espíritu Santo. El reinado del pecado y el reinado de la gracia. En esta sección Pablo contrasta a Adán con Cristo, enseñando que Adán la muerte a la humanidad, mientras que Cristo trae vida a la humanidad. El pecado entró en el mundo por medio de una acción de pecaminosa desobediencia de parte de Adán, y este pecado afectó a todos sus descendientes. El pecado de Adán es imputado a todos los hombres, y por ello todos son culpables. Pero el acto de Cristo, su muerte en la cruz, hace que la vida y la justicia estén a disposición de todos. Grande es la gracia de Dios. De los pecadores creyentes. Hasta este punto en el libro de Romanos, el apóstol Pablo ha estado destacando el hecho de que el hombre está bajo la pena del pecado. Esta pena, la eterna separación de Dios, ha sido cumplida en la muerte de Cristo. Ahora, en los capítulos 6 al 8 de Romanos, enfatizará el punto de que la obra de Cristo en la cruz ha liberado a los creyentes del opresor poder del pecado. Unión con Cristo. Pablo había dicho:
Romanos 5, versículos 20 al 21, Nueva Traducción Viviente. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Que la gracia de Dios sobreabundó donde había abundado el pecado. De modo que ahora se suscita una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta indica que Pablo predicaba una salvación absolutamente gratuita. Su respuesta es un enfático no. También da el argumento de que los cristianos hemos muerto al pecado, y que hemos sido unidos a Cristo. Nuestra nueva posición como creyentes es que hemos sido unidos con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículos 13, Nueva Traducción Viviente. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Esta unión posibilita vivir victoriosamente sobre el pecado. En sus escritos, Pablo expone con claridad que el pecado permanece como un poder extraño dentro del creyente, siempre buscando dominarle. Este viejo hombre, que es toda la naturaleza no regenerada, obra por medio del cuerpo de pecado. El cuerpo físico no es pecaminoso, pero sí es el lugar donde se manifiesta el pecado. Este viejo hombre perdió su jurisdicción y poder sobre nosotros cuando Cristo murió y resucitó. Nuestra relación con Cristo se ve como algo tan vital, que cuando Él murió nosotros morimos. Y cuando Él resucitó victorioso sobre el pecado, así sucedió con nosotros. Esta es nuestra posición. Posicionalmente, el viejo hombre está muerto. Si muriésemos físicamente ahora mismo, nos quitaríamos el viejo hombre. Por cuanto el viejo hombre ha sido hecho impotente por Cristo, no aniquilado, no tenemos ya por qué ser esclavos del pecado. Romanos 6, versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. A la luz de la obra de Cristo, hemos de hacer dos cosas. Primero, considerar esto como cosa cierta. Romanos 6, versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. La victoria espiritual sobre el pecado está edificada sobre el hecho de que el pecado ha perdido su potestad sobre nosotros. Los creyentes pueden ahora decir no a las prácticas pecaminosas, por cuanto tienen a su disposición el poder de Cristo. Segundo, los creyentes deben presentarse a Dios y recurrir a su poder de una manera práctica. Esclavitud al pecado a la justicia. Aunque el pecado ha perdido su potestad sobre el creyente, sigue intentando dominarnos. Pablo señala que los cristianos pueden ser esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Al creyente le toca elegir. No tiene más que estas dos opciones. Si el pecado es el amo, entonces los creyentes experimentarán vergüenza, culpa y muerte. Muerte significa separación. Los creyentes que permanecen en pecado y no confiesan sus pecados experimentan una separación de Dios en su andar. Pablo no se refiere a la muerte física ni a la separación eterna de Dios. Libres de la ley. Aunque los creyentes son salvados de la pena del pecado, siguen teniendo que tratar con la realidad del poder del pecado en sus vidas. ¿Sirve la ley de ayuda para el poder del pecado? En cierto sentido, la ley le ayuda en cuanto a que define el problema del pecado. Pero en otro sentido la ley no le sirve de ayuda, porque no le da poder para vencer el pecado. Romanos 7, versículos 1 al 12. Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado,
podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pablo empleó su propia experiencia para ilustrar este punto. Romanos 7. Versículos 13 al 24, Nueva Traducción Viviente. ¿Pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo describe la experiencia en marcha de los creyentes, no simplemente una experiencia de una vez por todas. Obsérvese el uso del tiempo presente. Entregarse a guardar la ley, legalismo, en la vida cristiana no liberará al cristiano del poder del pecado. Intentar poner lo mejor de nuestra parte no nos evitará fracasar al abrumarnos una y otra vez el principio del mal. Romanos 7, versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pablo sabe que nuestra voluntad, las decisiones que tomamos, es importante, pero no es suficiente tener fuerza de voluntad. El creyente necesita ayuda exterior en su lucha contra el pecado. Pablo se regocija de que se haya dado provisión para la victoria, el éxito y la libertad. Romanos 7, versículo 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Viviendo rectamente por medio del Espíritu Santo. El nuevo poder para vivir proviene del Espíritu Santo que mora en cada creyente. El Espíritu Santo es mencionado 19 veces en este pasaje. El Espíritu Santo mora en estos cuerpos que todavía han de ser redimidos. Cuando resucite, el cuerpo será redimido, con la eliminación de la carne, aquel principio de pecado. Sin embargo, hasta aquel momento proseguirá la lucha entre la carne y el Espíritu. Romanos 8, versículos 1 al 11, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos,
porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por cuanto el Espíritu se enfrenta a nuestros apetitos pecaminosos, no tenemos por qué pecar como lo hacíamos antes de nuestra salvación. Romanos 8, versículos 12 al 13. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues, si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Para el cristiano, la victoria es posible. Después de los sufrimientos viene la gloria. Los creyentes pueden experimentar severos problemas ahora en esta vida, pero Pablo declara que hay maravillosas cosas reservadas para ellos. De hecho, establece la verdad de que el sufrimiento presente no puede ni compararse con la gloria que ha de venir. De manera particular, se centra en el regreso de Cristo, que traerá la inmortalidad del cuerpo, y también enormes cambios en la naturaleza. Romanos 8, versículos 18 al 28, nueva traducción viviente. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Al reflexionar Pablo acerca de las verdades que ha compartido con los cristianos en Roma, capítulos 1 al 8, no puede hacer más que dar alabanzas a Dios. Al meditar acerca de esta salvación dada por Dios, declara que Dios llevará a buen fin nuestra salvación. Seremos glorificados y podemos tener la certeza del hecho de que nada hay en este universo que pueda romper la unión entre Cristo y el creyente. Romanos 8, versículos 28 al 39, nueva traducción viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. El puesto de Israel en planes de Dios. A un judío que estuviese siguiendo estrechamente el pensamiento de Pablo se le suscitaría de natural una pregunta. El judío preguntaría, ¿y qué sucede ahora con la nación de Israel? ¿Qué hay de las promesas del pacto de Dios para con Israel? El judío sentiría que o bien el evangelio de Pablo es cierto, con el resultado de que las promesas de Dios a Israel son echadas a un lado, o que el evangelio de Pablo es falso, y que las de Dios permanecen en pie. La respuesta que da Pablo es que la ley, el pacto, de Moisés ha sido echado a un lado, pero no el pacto abrahámico. Declara que Israel sigue teniendo un futuro, y las promesas de Dios habrán de ser cumplidas. La incredulidad y el rechazamiento de Israel. Israel fue soberanamente escogido por Dios en el pasado para que fuese un pueblo especial con una relación especial con Dios. Esta elección hecha por Dios no estaba basada en nada que hiciese Israel, sino simplemente en la misericordia de Dios. Romanos 9, versículo 11, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Romanos 9, versículo 15. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Pero aunque Israel tenía esta especial relación con Dios, habían venido a conocer a Dios por la fe. Israel había de ser salvada por la fe, y no por las obras. Romanos 9, versículos 30 al 33, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos. Una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. La explicación del rechazamiento de Israel. Pablo se sentía personalmente dolido por la incredulidad de Israel, pero observa que su actual rechazamiento es culpa de ellos. Ellos insistían en ser salvos a su propia manera, por las obras, en lugar de a la manera de Dios, por la fe. Esto explica su actual alienación de Dios y su condición perdida. Romanos 10, versículos 1 al 9. Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él.
Se niegan a aceptar el modo de Dios, y en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En la actualidad, en esta era de la Iglesia, Israel tiene la misma posición que los gentiles, y como los gentiles necesitan oír y creer el Evangelio para ser salvos. Romanos 10, versículos 10 al 20. Nueva traducción viviente. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra. Y sus palabras, por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues, incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Cualquier judío que invoque el nombre del Señor para salvación será salvo. El rechazamiento de Israel ni es completo ni es definitivo. A la luz de la desobediencia de Israel. Romanos 10, versículo 21, nueva traducción viviente. Pero, con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos. Pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. ¿Los ha echado Dios a un lado? La respuesta es un enfático no. Israel es terca, desobediente y no merece el favor de Dios. Sin embargo, las promesas que Dios hizo en el pacto abrahámico eran eternas e incondicionales. La actual ceguera espiritual de Israel está limitada en su extensión, es en parte. Romanos 11, versículos 25, nueva traducción viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y en su duración, es hasta que algún día, Dios cumplirá sus promesas a Israel e injertará a Israel como nación de nuevo y de manera experimental en el pacto abrahámico. Romanos 11, versículo 23 al 25. Nueva traducción viviente. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo.
Serán finalmente redimidos como nación, participando por vez primera del nuevo pacto. La justicia de Dios en la vida práctica. La culminación de la epístola llega en Romanos 12, versículos 1 al 2, nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando Pablo exhorta a los cristianos de Roma a que se den totalmente al Señor, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ellos, les alienta a que se presenten a sí mismos, de una vez por todas, como sacrificio vivo a Dios. Los exhorta a que dejen de amoldarse a sistema del mundo, y a que transformen sus mentes. El proceso de transformación viene por el condicionamiento de la mente por la palabra de Dios. El propósito de la transformación es conocer la voluntad personal de Dios. Siguiendo a esta exhortación hay una serie de cuestiones en las que se debería manifestar una vida de rectitud. Trata de manera breve acerca de dones espirituales y de nuestro ministerio a otros creyentes. Romanos 12, versículos 3 al 13, nueva traducción viviente. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Da instrucciones respecto a la relación del creyente con aquellos que no son cristianos. Romanos 12, versículos 14 al 21. Nueva traducción viviente. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. Dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Prosiguiendo con su pensamiento acerca de la relación del cristiano con los que no son cristianos, habla acerca del gobierno humano. Desde luego, Pablo estaba consciente de los abusos y de los males que a menudo abundan en el gobierno humano. Pero instruye a los creyentes a que se sometan a los que están en autoridad, reconociendo que el gobierno ha sido establecido por Dios y que los que están en posición de autoridad han sido puestos en ella por Dios. Romanos 13, 1-7 NTV. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios,
Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Luego dedica considerable espacio a la cuestión de las cosas dudosas. Romanos 14, versículos 1 al 23. Nueva traducción viviente. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor, quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué, entonces, juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces, para esa persona, está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la Iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Cada iglesia en cada era tendrá que tratar con cuestiones acerca de que las Escrituras no hablan de manera específica. Pablo dio a los cristianos de Roma algunas líneas maestras para ayudarles a decidir qué era lo mejor para ellos. En primer lugar, les hace notar que deben meditarlas.
Cuestiones hasta que lleguen a conclusiones de base bíblica. Deben llegar de manera individual a saber lo que está bien. En segundo lugar, deben ser considerados hacia otros creyentes que sean más débiles en la fe. Si deciden que ciertas cosas están bien para ellos, esto no les da automáticamente libertad para hacerlas. El amor hacia los demás debe dictar su conducta. Tercero, Pablo les recuerda el tribunal de Cristo. En último término, son responsables delante de Jesucristo por sus decisiones y por la manera en que vivan. Conclusión. Al concluir Pablo esta larga carta, de nuevo les manifiesta su razón para escribirles. Romanos 15, versículos 14 al 21, Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues, por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas, y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él verán. Y los que nunca oyeron de él entenderán. Punto. Les habla de sus deseos de ministrar más adelante en el territorio de España. Espera verlos cuando vaya de camino allá. Romanos 15, versículos 22 al 33, Nueva Traducción Viviente. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma, y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues, les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre, y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. El último capítulo no tiene ninguna estructura formal, sino que en él da numerosos saludos a creyentes, se mencionan 35 personas por su nombre, intercalando mandamientos y advertencias.